Hola amigos, ¿qué tal estáis? Hoy seguramente habéis entrado en este vídeo por su título, por supuesto. ¿Qué coche familiar me compro? Pues sí, aquí tenemos un conejillo de indias muy pero muy especial. Es el Skoda Octavia RS con este espectacular verde mamba que ahora se puede adquirir en esta versión RS. Pero aparte de tener esta versión muy específica para personas muy apasionadas del mundo del motor, pues podemos ver algunas otras alternativas a día de hoy para coche familiar. Así que nada, vamos con el intro y os cuento un poco más sobre qué coche familiar me compro. Bienvenidos. Bueno, vamos a analizar un poco las características de un coche familiar. Un coche familiar siempre se va a caracterizar por toda esta parte en esta parte del volumen donde es más extenso el maletero y por supuesto un portón que es mucho más práctico para hacer uso del maletero. Por supuesto, también tenemos unas líneas según en qué modelo, un poco más ranchera tradicional, muy cuadradas, pero otros ya tienen un toque un poco más actualizado e incluso algo más deportivo. En este caso el Octavia RS ofrece, bueno, detalles muy chulos como estas llantas, este color verde mamba como color de serie sin coste adicional, tenemos incluso techo solar practicable que también en otras versiones hay, pero en líneas generales, ¿qué puedes o debes buscar en un coche familiar? Si tú quieres buscar un coche familiar que realmente no te complique la vida, que sea práctico, tal, el Skoda Octavia también tiene versiones mucho más asequibles y más sencillas. Y en ese caso te recomiendo que no te esmeres demasiado en gastar en unas llantas tan grandes de dimensión y una goma que es un poco más común y más económica al momento de cambiarlas. Si es verdad que estos coches familiares, sobre todo en este segmento, suelen ser bastante grandes y que una llanta más grande siempre va a vestir más el coche. Pero si estás buscando un ahorro en costes de mantenimiento, tener en cuenta este detalle. Por supuesto, también tenemos detalles donde ver que las puertas tengan buena apertura. Esta es la puerta delantera y la puerta trasera también tiene buena apertura. No llega a ser 90 grados, pero tiene buena apertura. Además, la altura al suelo, al ser una versión deportiva en este caso, es bastante bajita y eso también favorece a la entrada y salida de los ocupantes. Esto hace que el coche sea también muy pero muy cómodo. Por supuesto, el coche familiar se caracteriza sobre todo por la zona trasera, donde se distancia de sus versiones berlina, que por lo general siempre tiene una versión berlina y luego la versión familiar. En este caso el Octavia lo tiene su versión berlina y esta versión familiar, que también lo llaman Combi, Touring Sport, según qué marca lo pueden llamar de una manera diferente. Aquí vemos este portón, en este caso tenemos portón de accionamiento eléctrico y apertura eléctrica. Esto favorece el uso del coche, pero también hay que tener en cuenta que es un coste adicional y que en futuro estos brazos pueden dar ciertos problemas con el constante uso, ¿no? Así que yo creo que va en función un poco de tu bolsillo, ¿no? Si lo puedes tener, yo incluso prefiero esta alternativa de un portón eléctrico antes de unas llantas de mayor tamaño. En este caso el Octavia es uno de los vehículos familiares de mayor dimensión en capacidad de maletero. Tenemos más de 650 litros y 1700 litros de capacidad máxima. Además, las formas son muy aprovechadas. En este caso tenemos muchos ganchos típicos de Simply Clever que podemos anclar allí todo lo que necesitemos de bolsas, tenemos redes y además tenemos justo aquí debajo huecos para dejar objetos más pequeños. Una cortinilla de privacidad que se puede regular en dos niveles y esto viene muy bien, también se puede retirar y por supuesto aquí veis que al tener la bandeja la altura es buena. La altura de acceso al maletero, como veis, no tiene mayor problema. Además, esta versión, como os he dicho, va un poco más baja que las versiones normales, pero generalmente los Octavia van todos de esta manera. Y bueno, todo muy simple. Aquí Skoda lo que busca es eso, ¿no? Practicidad. De sus competidores, a ver, según qué competidor puedes tener también este tipo de alternativa de maletero, ¿vale? Obviamente aquí ya entra en función, como en la mayoría de coches, como por ejemplo cuando hablamos del coche urbano, qué coche urbano me compro. En todos los coches tiene el factor pensar, en vez de con la cabeza, sino con el corazón.
en cuanto a estética, diseños, y te puede entrar más un modelo en particular y te obsesionas por ese modelo. Ahí no hay nada que hacer, pero yo intento con este vídeo aclararos y enfocar un poco la parte más objetiva. Quiero aclarar que aquí ni Skoda nos está patrocinando este vídeo de yo ofrecer este modelo como un coche de buena opción para coche familiar, pero dentro de nuestra experiencia y más de 800 coches ya probados en estos 8 años en el canal, pues nos vale para tener una clara visión de qué coche recomendarles. Así que en este segmento el Octavia es un clarísimo, pero clarísimo candidato para coche familiar. Luego ya tenemos modelos como en Volvo, el Toyota Corolla Touring Sport, que ya tiene otro diseño. Y claro, he nombrado esas dos marcas y los precios se distancian muchísimo. Es ahí donde entra el Skoda Octavia, donde tiene un precio de 42.800 euros para esta versión RS, y que obviamente estamos ante el más tope de gama con la potencia de 245 caballos. Así que imaginaros si vale 42.800 euros. Vamos a ver, ahora mismo os digo a precio lista de hoy, las versiones de Octavia familiar parten de unos 32.150 euros. Así que ojito, ojito a ello en la versión gasolina de 110 caballos, y luego tenemos versiones diésel de 150 y 115 caballos. También hay versión 150 gasolina. En este caso varían entre 32, 35.000 euros aproximadamente, y ya teniendo este como el más alto de gama en 42.800 euros. Así que a día de hoy, a como están los precios y todo lo que ofrece el Skoda Octavia, ya os digo, ojito, porque puede ser muy, pero muy buena alternativa. Vámonos adentro. Lo que hablé antes de la apertura, aquí no son 90 grados, pero tenemos una buena entrada para estas plazas traseras. Entonces, claro, si aquí tenemos menos apertura y una boca de entrada un poco más justa, o con una ligera caída más pronunciada, en fin, todo esto va sumando y hacen que esta entrada a las plazas traseras sea incómoda. Pero aquí el Octavia, perdonad que sea tan pesado, Skoda ha logrado tener una muy buena entrada, y yo que mido 1,77, hago el gesto, porque es un coche bajo, pero aquí voy con 4 dedos de separación. Cerramos puerta. Aquí, bueno, no olvidemos que estamos con un coche de marca generalista, pero en esta versión RS tenemos este tipo de añadidos para podernos proteger a los más peques o personas con algún problema de la piel, por ejemplo. Esto ayuda siempre, además de llevar los cristales oscurecidos, tener un poco más de privacidad y de protección a los rayos ultravioleta. Aquí vemos esta parte de iluminación en LED y una banqueta que sujeta muy bien, es muy cómodo. Y aquí, obviamente, ¿qué buscamos en un coche familiar? Pues que haya espacio. En el momento que instalemos sillas para los niños, que queden espacio para sus piernas y que haya cierto espacio más cómodo para el uso del día a día y poder viajar, ¿no? Entonces aquí, como veis, tengo más de un palmo de separación a las piernas y puedo extender las piernas bajo el asiento. En este acabado RS tenemos estos semi buckets muy voluminosos, pero que no nos resulta demasiado agobiante, ya que va todo forrado en tela, y esto, aunque peguemos aquí con las rodillas, no nos va a molestar porque es algo mullido. Llevamos bolsillos más pequeños. Todo esto son detalles de Skoda Simply Clever que hacen que estos coches lleven siempre, aunque tengan estos toques deportivos en la gama RS, siempre permanezca también la parte de practicidad en un coche. Por supuesto, como en todos los coches que siempre recomiendo, que tenga anclajes ISOFIX con buena disposición. ¿Y a qué me refiero buena disposición? Pues en este caso tenemos canaleta con una tapa. En este caso la tapa no se retira, sino que va aquí elevada y nos podemos cargar un poco con el gancho. Pero hay que tener un poco de cuidado y ya está. Lo bueno es que los ganchos están a la vista, están muy bien ubicados, y la instalación a la silla es prácticamente perfecta. Otro detalle muy, pero muy bueno es en los reposacabezas. En este caso Skoda nos ofrece esta alternativa con estas orejeras para que cuando nos quedamos dormidos en el camino podamos ir aquí y no caernos del todo en la silla. Así que está
muy bien esta alternativa en estos reposacabezas que le dan ese plus de calidad y de practicidad también. Aquí en este caso llevamos 2 salidas de aire, muy bien, para esta zona, y 2 puertos USB y un conector 230 aquí para conectividad. Esto viene fantástico. Además, aquí en el Octavia tenemos en el asiento del copiloto anclaje ISOFIX, así que podremos llevar 3 sillas aquí ancladas en este coche. Y además, como veis, muy buen espacio. Y bueno, esto es lo que hay, ¿no? Para tener acceso al maletero también podemos tener acceso desde aquí, ya que tenemos el maletero aquí justo a la mano, no hay un cristal que nos separe. Eso también es un punto muy a favor en los familiares. Y bueno, tenemos aquí también, vamos a ver, este reposabrazos con 2 portabebidas y la trampilla para dejar objetos más largos aquí en el centro. En el centro tenemos una plaza menos favorable, ¿no?, para el uso, una zona muy plana en esta parte, en esta zona también es algo más durilla por el reposabrazos y por supuesto este túnel que es algo más elevado y tendremos que ir con las piernas abiertas. Es un coche 3 plazas en esta zona trasera, pero las 2 zonas más recomendadas obviamente son las laterales. Así que vamos a ver qué hay en la parte delantera. Parte delantera, buen acceso. Aquí los mullidos algo más cómodos, mejorados. Hay más materiales aquí integrados. En el salpicadero también tenemos este piel de ante con pespuntes en rojo, al igual que en el tapizado. Aquí los asientos van con el logo RS. Y esto, bueno, hace que el coche tenga muy buen aspecto, ¿no? Aquí este símil carbono, una pantalla aquí central, el cuadro de instrumentos también digital. Y bueno, realmente, Ángel, pero esto en los coches familiares es tan necesario, ¿no? A ver, calma, que aquí el RS estamos en un conejillo de Indias que apuesta muy alto, ¿no? Pero yo sinceramente digo, si estás buscando un coche de carácter familiar y no quieres renunciar a esa deportividad porque te gustan los coches, por ejemplo, es una muy pero muy buena alternativa porque tiene estos toques, estos espacios, pero aún así sigue siendo un coche familiar. Al uso, perfecto, lo va a coger tu mujer, incluso un familiar, y se va a sentir totalmente cómodo, ¿no?, en este coche, porque es un coche que sí tiene este toque deportivo, pero que va al uso sin radicalidad, va muy bien. Una cosa que sí, en este caso en el Octavia, no me termina de convencer es la posición de estos aireadores. Yo que mido 1,77 me cuesta recibir el flujo de aire desde esta zona, ¿vale? Es una pequeña bueno, sensación, ¿no?, que me ha dado, pero a mí esta ubicación me resulta un tanto extraña. Además va muy cercano a esta parte. Si estuviese un poco más atrás, a lo mejor sí me llega mejor el flujo, pero me cuesta recibir el clima en este coche. Pero por todo lo demás, buen volante, con buen tacto, parte multifunción, aquí las levas para darle un poco de dinamismo. Y a ver, si yo no quiero un coche deportivo, el Octavia también te va a ofrecer buena disposición. En un coche familiar, competencia, a ver, en general todos los coches están teniendo una funcionalidad bastante contenida, ¿no? Está bien respetada, pero yo te digo, busca siempre coches que sean cómodos, que te sientas cómodo, que no te fatiguen, que no te pegues la rodilla y te incomode en largos viajes, que sea un volante que para ti te sientas cómodo, que tenga un buen grosor, que te sientas muy cómodo al momento de conducir. Buena información en el cuadro de instrumentos, que la parte de infoentretenimiento esté bien. En este caso también yo echo de menos que el clima no esté independiente, que no tengamos acceso al clima de una manera más rápida, aunque tenemos aquí las versiones táctiles para subir y bajar el volumen, esta opción del grupo back que sigue manteniéndose aquí en el Octavia y puede ser uno de sus handicap más destacables en el interior. Pero por supuesto tenemos aquí huecos para carga inalámbrica, 2 puertos USB, toda esta zona con 2 portabebidas, hueco de mando, otra guanterilla más pequeña y aquí una guantera, bueno, semiforrada, va a medias, una parte sí y otra no, ¿vale?, para documentación con buen tamaño. Aquí en las puertas sí que llevamos moquetado la zona de portaobjetos y eso viene muy bien, pero que bueno, tú busques en un coche familiar
esa comodidad, que tengas todo muy bien a mano, porque al final es un coche donde vas a viajar, donde vas a estar con la familia y tengas donde dejar objetos y que te sea un coche práctico, ¿no? Un coche sencillo de usar para todo. Y el Octavia, me perdonáis, pero es un muy buen candidato en ese aspecto. Otros modelos, por ejemplo, el Corolla Touring Sport también es muy sencillo dentro de su nivel, con un diseño bastante bonito y atractivo. Bueno, para gustos colores, pero sí siento que esa cabina es un poco más pequeña que en el Octavia y este coche siempre vas a tener una sensación de anchura mucho más confortable. Modelos como en el Volvo V40, por ejemplo, que hay mucha más calidad, también el Audi A4, el Passat Variant, que sí puede ser un poco más cercano a este tipo de coche, pero ya os digo que por el precio, relación precio-calidad, el Octavia sigue siendo una buena opción. Así que nada, vamos a encenderlo y vámonos un poco a dar una vuelta y os cuento más cosillas sobre los coches familiares y este Octavia RS. Acompáñenme. Bueno amigos, ya vamos al volante de este grandioso Skoda Octavia 2.0 TSI de 245 caballos y 370 Nm de par, asociado a una caja doble embrague DSG de 7 velocidades. Sí, a ver, para un coche familiar con esta potencia estamos un poco locos, ¿no? Porque quizás no es tu cometido y tu objetivo tener un coche familiar con tanto espacio y con tanta potencia, ¿no? Pero bueno, este coche viene siendo esta alternativa para quienes necesitan de un coche amplio, un coche confortable también para viajar, pero que tenga ese pequeño espíritu deportivo, ¿no? Ese carácter RS. Pero bueno, en principio un coche con este carácter deportivo, con este espacio, pues te puede ser una alternativa ideal, ¿no? Para este coche, para viajar, tus vacaciones, ir cómodamente en familia, va muy bien. Pero ya en sí el Octavia familiar, el Octavia ranchera, ofrece otras alternativas, otras motorizaciones que te van a resultar muy buenas para ser este coche familiar estrella. Hay opciones, sí, hay opciones en el mercado, entre ellas podemos recordar, por ejemplo, el Corolla Touring Sport, que viene siendo un poco el competidor híbrido de este Octavia, aunque el Octavia también ya tiene motorizaciones híbridas. Y bueno, sí, te puede tener una buena alternativa, también el Passat Variant, que viene siendo del grupo. Hay varias alternativas, el A4 Avant, que es más premium, pero yo sinceramente os digo, yo cuando ya me hablan, oye, ¿qué coche familiar me recomiendas? Porque claro, buscan que reúna un poco de todo y que sea bueno en todo, quizás que no destaque en todo, por supuesto, pero que sí, sea un conjunto de un coche de 9, ¿no? O de 8,5. Y este es el Octavia, es un coche que quizás no deslumbra, a pesar de que esta unidad que estamos en esta prueba lleva este color tan espectacular, este verde mamba, que bueno, Skoda ha ofrecido en esta actualización de versiones, ha ofrecido este nuevo color y bueno, le resulta bastante bueno, ¿no? Un coche que se ofrece incluso como color principal, ¿no? No tiene ningún coste adicional para esta gama RS. Pero llevando el Octavia en sus distintas motorizaciones, que tú puedes elegir qué opción te puede venir mejor, este Octavia sigue siendo un claro candidato para quienes busquen un coche familiar. Sí, de verdad, tiene muy buenos acabados, buen espacio interior, un confort de marcha muy bueno. Ahora vamos en modo eco, que yo prácticamente sería el modo normal de cualquier Skoda Octavia. Ahora mismo vamos a darle un poco al modo Sport. Ya el coche coge un poco de vidilla. Tenemos esta recreación
y un poco también del escape que se abre para dar un poco más de ruido. Y bueno, sí, te da esa sensación, ¿no? Pero si vamos a un Skoda de uso de versión normal, vas a tener un coche muy cómodo, muy confortable para viajar, para hacer muchos kilómetros. Está todo muy bien dispuesto, el cuadro de instrumentos, el panel de infoentretenimiento, la visibilidad por los espejos, incluso el portón trasero también tenemos muy buena visibilidad y el confort es increíble. Insisto mucho en el confort porque en este caso que estamos con el RS podemos tener un toque menos de confort porque sentimos esta suspensión un poco más durilla, pero ya el Octavia en sí tiene muy buen comportamiento, muy buen feeling, absorción de estas imperfecciones del asfalto, y el coche, vamos, va de lujo, va muy bien. Y claro, yo digo, ¿pero qué buscas en un coche familiar? Pues justamente es un coche que te permita hacer kilómetros, que tenga consumos también buenos, que puedas sacar provecho. En este caso el RS es bastante variable. Estamos tocando consumos de media de 8,5, 9 litros aproximadamente. Sí es verdad que en algún momento hemos tocado los 6,5 litros aproximadamente en carretera, en modo confort, muy relajados, también se puede conseguir, pero no es la esencia, ¿no? Para este modelo. Este te invita a ir un poco más alegre. Pero en otras motorizaciones disponibles del Octavia vas a tener consumos muy, pero muy buenos. Y bueno, la caja DSG es muy reconocida en el grupo Volkswagen. En este caso la DSG-7 tiene un cambio de marcha bastante bueno, el par también 370 Nm para este RS va suficientes, y el 2.0 TSI es más que conocido en el grupo, así que reúne toda una muy buena capacidad y prestaciones para poder viajar e incluso hacerte alguna escapada a circuito. En este caso también la parte de un coche familiar que te permita ir por ciudad, por entornos urbanos, hacen que este Octavia gane también puntos, porque tiene ayudas al aparcamiento, sensores, cámara marcha atrás. Obviamente todo esto va un poco en función de qué equipamiento y qué versión elijas, pero es un coche que viene muy bien equipado, tanto en seguridad como en ayudas a la conducción, y por supuesto también en esta parte de confort, ¿no? Que nos permite llevar este Simply Clever de la firma de esta marca checa a lo más alto posible, porque es un coche que guarda esa firma específica de Skoda para mantenerte con una practicidad y una comodidad increíble. La verdad es que yo sinceramente os digo, yo para un coche familiar de este segmento, el Octavia es un clarísimo candidato. Obviamente aquí juega un poco el factor de gustos, ¿no? Si te gustan más estos diseños, te gusta menos. Por eso nombré, por ejemplo, el Corolla Touring Sport, porque ya va un poco enfocado a un diseño más asiático, más nipón, diseños más arriesgados, que te puede venir bien. Pero bueno, hay otros modelos también muy diferentes a este corte alemán, que bueno, a pesar de que es una marca checa, Skoda, pero deriva por supuesto de este grupo VAG, del grupo Volkswagen, y obviamente hay cierta herencia, ¿no?, en cuanto a diseño y uso de muchos elementos en el interior. Pero ya os digo, sinceramente, tomad en cuenta este Skoda Octavia porque os va a resultar una muy, pero que muy buena opción para coche familiar a día de hoy. Así que nada, nos detenemos y os cuento un poco el veredicto final de esta parte de qué coche familiar me compro. Acompáñenme. Bueno, coches familiares, una opción muy clara para quienes necesitan espacio, viajar con confort, y a día de hoy sí han desaparecido muchos modelos, pero se mantienen otros tantos en la gran mayoría de marcas, sobre todo las marcas más potentes en cuanto a gama de motorizaciones y bueno, un poco de dinero, ¿no? En este caso no todas las marcas se pueden permitir tener una flota de productos tan amplia, sobre todo a nivel familiar, por esta gran moda SUV. Los coches familiares, así como los berlinas, también han sufrido este ataque por los SUV, pero yo creo que los coches familiares mantienen ese punto muy a favor, tienen esa clara ventaja con respecto a los SUV, ¿no? ¿Y qué es esa ventaja? Pues
la distancia al suelo. Tiene una conducción que va muy enfocada a una conducción de berlina, aunque tengas este voladizo trasero mucho más pronunciado, pero sí que tienes una sensación mucho más cercana a un berlina y que es más divertida que un SUV. Modelos a día de hoy podemos hablar de incluso de un Fiat Tipo Station Wagon, familiar, por supuesto. Cuando hablo de estos tipos de nombres, ¿no? Station Wagon, Combi, cada marca destina su producto familiar con esos nombres, pero viene siendo el coche familiar, coche ranchera. Y me ha venido rápido, aunque no entraría en competencia tan directa con este coche, sobre todo por la motorización, el Fiat Tipo, un coche que también tiene buen, pero que muy buen nivel para un coche, digamos, low cost, dentro de lo que llamemos low cost a día de hoy, que es una locura los precios, pero que sí, es un coche sensato y yo creo que también es una buena alternativa. Pero si te puedes manejar en el entorno de los 30, 40 mil euros, que tienes la gama de motorizaciones disponibles, tanto diésel, gasolina, para el Octavia, yo creo que el Octavia te puede venir fantástico, por todo lo que os he dicho. Pero, en resumen, busca un coche familiar práctico, que obviamente te guste en diseño, si valoras bien ese punto. Si te da exactamente igual, entonces busca un coche práctico, cómodo y a buen precio, ¿vale? En lo posible, si quieres saber opiniones, pues te invito a ver nuestro canal, en parte de lista de reproducción de coches familiares, que tenemos bastantes pruebas allí de muchas marcas y que, bueno, hablamos un poco nuestras sensaciones e impresiones. Pero es lo que os digo, si estáis en ese rango de precio, que a día de hoy ya es una gran aventura hablar de un coche con estas características entre los 30 y 40 mil euros, ojito. Por eso os digo que el Octavia es un muy buen candidato. Si ya buscas ese plus de deportividad, porque bueno, aumenta tu familia y necesitas un coche familiar, pero no te quieres ir a un SUV, pues el Octavia RS por 42.800, ojito, no me parece para nada descabellado como opción. Y además este color verde, que es muy pintón, además los más peques le gustan así coches atrevidos y bueno, ¿por qué no? Así que bueno, espero que os haya gustado estos vídeos que vamos haciendo poco a poco de segmentos y recomendaciones en nuestra humilde opinión, y que agradecemos vuestra implicación en estos vídeos y vuestros comentarios que vamos haciendo a medida que nos vais pidiendo muchos comentarios. Tenemos ya qué coche me compro, que fue uno de los primeros vídeos en esta nueva temporada, luego qué coche urbano me compro, ahora estamos qué coche familiar me compro, así que bueno, os dejo aquí debajo la caja de comentarios para que nos deis ideas y peticiones más especiales, si así os desean, para traer un vídeo al canal sobre ese punto de opinión. Así que nada, agradecemos a Skoda España la sesión de este conejillo de Indias, el Octavia RS verde mamba, para este vídeo, y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal, nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del día a día del motor y por supuesto la prueba escrita sobre este artículo, de este coche, de otros coches, también de motos, en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.